vamos a empezar. Como decía, hoy tenemos una sesión especial porque tenemos a Nagabodhi. Y antes de darle la palabra, me gustaría simplemente decir un par de cosas sobre él. Es interesante porque Sangharakshita Sangharakshita es el fundador de la comunidad budista Triratna, definía una vida budista como una vida comprometida, ¿no? Como una vida en la que realmente quieres que el budismo afecte toda tu vida, ¿no? Que de cierta manera permee cada aspecto. Y eso es lo que es la ordenación de pronto, ¿no? Como esas ganas de decir, pues sí, quiero realmente practicar y que eso esté presente en todas mis acciones. Hay quienes, por ejemplo, yo me ordené hace 11 meses, Mayurita hace 8 años, Sadayoti, ¿en qué año te ordenaste tú, Sadayoti? 2006. 2006, o sea, casi 30 años. No, 20. Casi 20, es muy madura. Pues Nagabodhi se ordenó en 1974, es decir, hace 51 años que fue ordenado y que se ha mantenido, ¿no? Fue de los primeros miembros de la orden que existieron prácticamente y conoció muy de cerca a Sangharakshita, ¿no? Trabajó con él, vivió con él, viajó con él, tuvo un viaje en la India en 1986, en donde estuvieron visitando distintos lugares de la India, y es alguien que le ha entregado su vida pues, a la práctica budista, y recientemente escribió un libro sobre Sangharakshita, el cual se tradujo al español. La traductora es Jessica Gurrea, que fue quien estuvo ahí metiéndole horas a que este libro estuviera accesible para nosotros. Y es lo que vamos a hacer ahorita, lanzar el libro. Nagabodhi nos va a hablar de él. Y al final está la oportunidad de comprarlo y de que lo firme también Nagabodhi. Vamos a tener una mesa ahí en el área de la recepción. Pero bueno, para darle todo el tiempo que se merece, vamos a pasarle la palabra. Vamos a darle un aplauso. Gracias, Richard City. Soy muy feliz de estar aquí esta noche. Lamentablemente no sé suficiente español para hablar con ustedes esta noche. Sin embargo, aquí mi amigo Richard City traduce. So, yes, a book about Sangharakshita. I'm here to talk a little bit about Sangharakshita and a little bit about the book. Entonces sí, un libro sobre Sangharakshita. Estoy aquí para hablar un poco sobre Sangharakshita y un poco sobre el libro. I'm very aware that some of you know very little about him, have no particular personal connection with him. Soy consciente de que probablemente varios de ustedes sepan muy poco acerca de él o tengan una conexión muy pequeña, quizá. That's inevitable, but even so, it is, I think, helpful for us all to have some sense of how he lived his life. Creo que eso es algo inevitable. Sin embargo, me parece que es de apoyo el poder tener por lo menos un poco de idea de cómo es que él vivió su vida. He was the founder of Triratna and the teacher and the man who devised our system. Él fue el fundador de Triratna, el maestro y la persona que diseñó el sistema en el que practicamos. And my feeling is that to have a sense of the arc of his life is very helpful. Y la sensación que tengo es que tener una idea de cuál fue el arco de su vida es algo bastante útil. Not just because it's information. No solamente porque sea información. The way he lived his life and how he devoted his life to the Dharma is quite crucial for us. La manera en la que vivió su vida y la manera en la que dedicó su vida al Dharma es algo crucial para nosotros. In a way, his life represents the DNA of Triratna.
De cierta manera, su vida representa el ADN de Triratna. I'll come back to him, but for now I just want to go back 2,500 years. Voy a regresar a Sankarakshita, pero ahorita me gustaría más bien irme a hace 2500 años. The Buddha is sitting beneath the Bodhi tree. El Buda está sentado debajo del árbol Bodhi. He has just gained enlightenment. Acaba de alcanzar la iluminación. He has woken up. Alcanzado el despertar. He is seeing the world, seeing reality in a completely different way. Está viendo el mundo y viendo la realidad de una manera totalmente nueva. Everything feels and seems completely different, as if he's woken up from a dream. Todo se ve y se siente como algo totalmente diferente, como si acabara de despertar de un sueño. This is not just another profound meditation experience. Esta no es simplemente otra experiencia de meditación profunda. He was capable and had practiced very, very deep meditations. Él era alguien muy capaz y que había practicado meditaciones muy, muy profundas. Again and again, his meditation teachers thought that he had outrun them. Y le pasaba constantemente que sus maestros de meditación consideraban que los había superado. But this experience he was having, this experience of waking up, was completely different and completely radical. Pero esta experiencia que estaba teniendo era algo totalmente radical, muy diferente. And he knew, just intuitively and absolutely, that he had achieved his goal. Y sabía de manera intuitiva y sin duda alguna que había alcanzado su meta. The way he was seeing things now completely transformed his relationship with reality, any confusion or suffering. Y se daba cuenta de que la verdad que había descubierto estaba cambiando su relación con el mundo y acabado con cualquier confusión o sufrimiento. He knew that he was completely unique, that so far as he knew, nobody had ever experienced what he was experiencing. Sabía que era alguien totalmente único, que nadie había alcanzado o experimentado lo que él estaba experimentando en ese momento. But he also knew that what he was experiencing was within the potential of every human being. Y a la vez también sabía que lo que estaba experimentando estaba al alcance de todos los seres humanos como algo potencial. That the effect of being able to share that would have effects almost beyond imagining. Y que el efecto de compartir y enseñar eso tendría un impacto inimaginable. But there was a problem. He didn't know how to share it. It was beyond words. Pero había un problema, ¿no? Que era que no sabía cómo compartirlo, porque era algo que iba más allá de las palabras. You can teach a meditation. Puedes enseñar meditación. But what he was experiencing, the way he was seeing things, he couldn't find the words to share it. Pero lo que él estaba viendo y lo que estaba viviendo simplemente no encontraba las palabras para compartirlo. But he decided to try. Pero aún así decidió intentar. And he found people, he found old friends, and then gradually found more people and just tried to talk. Y encontró personas, encontró amigos del pasado y estuvo intentando comunicar. He tried to share something of the insight. Estaba intentando compartir algo de esta visión clara. And he tried to share or work out a way in which people could move towards that insight. Y estaba intentando compartir una ruta a través de la cual las personas pudieran acercarse a esa visión clara. And he did find ways. He did manage to communicate, transmit something to others. Y sí encontró maneras, descubrió maneras de explicarlo para comunicar y transmitirlo a los demás. First of all, just one of his old friends got it. En un principio, uno de sus viejos amigos lo entendió. But after a while, after many conversations, much travel, he had gathered maybe 60 people around him who seemed to be well on the way, if not there. Y después de algún tiempo de estar comunicando constantemente, había juntado una congregación de 60 personas que estaban siguiendo ese camino. So he gathered them together and he asked them to just go away. Y entonces lo que hizo el Buda fue que los juntó y les pidió que se fueran. He said, "Don't any two of you go in the same direction." Y
les dijo que ninguno, que todos se vayan en direcciones distintas. And I want you to try and share what you know, the path you're on, as broadly as you can. Y les dijo, y quiero que compartan y expliquen lo que han entendido de una manera tan extensa como sea posible, For the happiness and the welfare of everyone. por el beneficio y el bienestar de todos los seres. So they did, they set off Entonces lo hicieron, partieron throughout India, to Nepal, to Sri Lanka, y sí, se extendieron por India, por Nepal, Sri Lanka, to China, to Tibet, to Indonesia, llegaron a China, a Indonesia, al Tíbet, Vietnam, Laos, Cambodia. Vietnam, Laos. The message just gradually spread by missionaries, Buddhist travelers, just traveling further and further afield. Y el mensaje se fue expandiendo poco a poco a través de misioneros, de practicantes budistas que se iban en distintas direcciones. And wherever they went, they tried to find ways of communicating. Y a donde sea que iban, intentaban encontrar maneras de comunicarse, Because people are different, countries are different, cultures are different. porque las personas son diferentes, las culturas son diferentes, los países son diferentes, The languages are different, the personality of the people are different. el lenguaje que hablan es distinto, las personalidades varían. Sometimes it would be one traveling follower of the Buddha just arriving in a village and talking there. A veces era un seguidor del Buda que llegaba a un pueblo y se comunicaba con todos ahí. And another one might meet a king and have an effect on the king. Y puede ser que otro hablara con algún rey y tuviera un efecto. And they would work and they would try and find ways of communicating until they had found something that seemed to work in that place with those people. Y trabajaban e intentaban encontrar una manera de comunicar algo que funcionara y que tuviera sentido para las personas que estaban en ese lugar. But of course, all these different followers and travelers were not in touch with each other. Pero por supuesto, todos estos viajeros no estaban en contacto entre sí. No telephone, no internet, no newspaper, not even writing. No había teléfono, no había internet, no había correo, ni siquiera había escritura, And so, cartas. after hundreds of years, thousands of years, there was a universe of Buddhist sects, schools, and presences. Y después de cientos de años, miles de años, había una cantidad gigantesca de sectas budistas, de escuelas distintas, Living in virtual isolation. viviendo en un aislamiento virtual casi total. And very different from each other in many cases. Y muchos de ellos eran muy diferentes entre sí en la mayoría de los casos. In Japan, people sitting in silence, staring at a white wall. En Japón estaban personas sentadas en silencio viendo una pared blanca. In Sri Lanka, people recollecting and writing down the words of the Buddha and studying those words. En Sri Lanka, personas recordando y escribiendo, registrando las enseñanzas del Buda. And in temples, magical, mythical, legendary figures dancing on the walls of the temple. Y en templos podías encontrar figuras mágicas y míticas danzando en las paredes And so on. y así. So Buddhism was for a very long time, until modern travel, modern communication started to have an effect. Entonces así fue el budismo por mucho tiempo hasta que la manera de viajar moderna empezó a tener un impacto. Travelers to the East, missionaries, academics, would come across Buddhism. Personas que iban a Oriente, académicos, viajeros, se encontraban con el budismo. They would write books, they would translate scriptures, Escribían algún libro, traducían alguna escritura, and these things started coming out of the East and landing in the Western modern world. y entonces estas enseñanzas empezaron a salir de Oriente y llegar a este mundo occidentalizado, moderno. Some people
would study, and even some people might try to practice a little bit of what they read or what they learned. Algunas personas estudiaban e intentaban practicar, aunque sea un poquito de aquello que leían, y ponerlo en práctica. Maybe little groups of people would form around the place. Quizás surgía algún grupo pequeño de algunas personas. And in 1924, in London, was established something called the London Buddhist Society. Y en 1924, en Londres, se fundó lo que se llamó la Sociedad Budista de Londres. To provide the opportunity for people to, in particular, to study and get to know Buddhism. Lo que buscaban era ofrecer la oportunidad a personas de estudiar y practicar budismo. 1924. 1924. In August 1925, a little boy was born in London. En agosto de 1925, un niño nació ahí en Londres. His name was Dennis. Se llamaba Dennis. From an ordinary working family, nothing special, no particular great education or anything. Nace en el seno de una familia en realidad bastante ordinaria, una familia que no había como mucha educación, ordinarios. And he's the reason you're here tonight. Y esa es la razón por la cual están aquí hoy. He had an exceptional childhood. Tuvo una infancia muy excepcional. Up to about the age of 8. Hasta la edad de 8. He was fairly normal, well-adjusted boy. Era un niño bastante normal, ¿no? Bastante bien, como cualquier otro. But a doctor thought that there was a problem with his heart and told his parents that he had to stay in bed, not moving, not receiving friends, and having no excitement. Pero un doctor le creyó que tenía un problema cardíaco y le dijo que tenía que quedarse en cama, sin moverse, sin ver amigos y sin nada que pudiera alterarlo o emocionarlo. And he was there for 2 years. Y estuvo así por 2 años. And he read. Y leyó. He read and he read and he read. Y leyó y leyó y leyó. His father was exhausted in trying to find books for him. Su papá estaba totalmente exhausto en esta tarea de encontrar más y más libros para él. Neighbors would lend books and encyclopedias. Los vecinos les prestaban libros o enciclopedias. His parents would search the second-hand bookshops and bring him more. Sus papás buscaban en librerías de segunda mano para traerle más cosas. 8 years, 9 years, 10 years old, but reading everything he could find. Entonces sí, de 8 años, 9 años, 10 años leyendo todo lo que se le atravesaba. Literature, history, philosophy, religion. Literatura, filosofía, historia, religión. And eventually he was able to get up and he had to learn to walk again, and he also had to go to school again. Y bueno, tarde o temprano pues salió de cama, tuvo que aprender a caminar desde cero o como recuperar eso y fue a la escuela nuevamente. But because of his learning now, he had to go into a much higher class than his usual age group. Pero bueno, por todo lo que había aprendido, tuvieron que acomodarlo en una clase más elevada en cuanto a conocimiento que las personas de su edad. So it's worth noticing that he didn't have the usual kind of socialization process that most people go through. Entonces vale la pena mencionar que no tuvo el mismo proceso de socialización que la mayoría de las personas tenemos. But he carried on at school, doing what you do, but around the age of 14, just one extra element was he discovered or realized that he was gay. Bueno, pues continúa haciendo las cosas en la escuela que uno hace de manera regular. Y otro punto importante es que a los 14 años se dio cuenta de que era gay. It didn't bother him or surprise him, but he did know you couldn't talk about it and that it was illegal. Pues no es que le haya sorprendido o que lo haya alterado mucho, pero sí se daba cuenta de que era algo de lo que no hablabas, y que de hecho era algo ilegal. I guess the next thing that happened was that his parents' marriage broke down. Supongo que lo siguiente relevante que pasó fue que el matrimonio de sus padres se cayó y se divorciaron. And then something quite different and a totally different order happened. Y luego pasó algo en un orden totalmente diferente. He read a couple of books. Leyó un par de libros. One book made him realize that he was not a Christian.
Uno de sus libros le hizo darse cuenta de que no era cristiano. He'd never been much of a Christian, but this book absolutely convinced him that there was nothing in it for him and never had been. No es que fuera alguien muy cristiano, pero este libro sí le hizo darse cuenta de que definitivamente no era su religión y que no había algo ahí para él. And the other book was the Diamond Sutra. Y el otro libro fue el Sutra del Diamante. And the Diamond Sutra is a short book, but it's almost impossible to understand. Y el Sutra del Diamante es un libro bastante breve, pero que es prácticamente imposible de entender. You could say it's almost like a series of riddles and paradoxes. Podrías decir incluso que es una serie de acertijos y paradojas. It's a book that spends all its time telling you that you can't really talk about what it's talking about. Es un libro que prácticamente usa todas las páginas para decirte que no puedes hablar de lo que estás hablando, o a lo que se refiere. Sangharakshita recognized it immediately. This boy, Dennis, recognized it immediately. Y este joven, Dennis, lo reconoció inmediatamente. It triggered some realization in him Detonó una percatación en él about how things are. acerca de cómo son las cosas. The words just felt completely at home, as if he'd found his home. Las palabras y lo que leía se sentía como algo muy cercano, como si hubiera encontrado un hogar. And the way he would talk about it later in life was that, at that moment he knew he was a Buddhist and he knew he always had been. Y la manera en la que habló de esto más adelante fue que se dio cuenta de que era un budista y en realidad siempre había sido un budista. An extraordinary happening, and it's very hard to understand it, and I don't think he tried to understand it. He just knew he was a Buddhist and this text had opened his eyes to it. Un acontecimiento muy impresionante y de cierta manera muy difícil de entender. Me da la impresión de que en realidad nunca lo intentó entender, sino que simplemente este libro abrió una perspectiva y le hizo darse cuenta de algo. Being who he was, of course, being the kind of person he was, he read a lot of Buddhism, anything he could find. Y bueno, siendo quien era, obviamente lo que hizo fue que se puso a leer todo lo que encontró sobre budismo. And 2 years later, he felt able to write the magazine of that Buddhist society. Y 2 años después tuvo la capacidad de escribir en una revista de la sociedad budista. He wrote an article in which he pointed out that the Western mind was incapable of really understanding Buddhism. Escribió un artículo en donde planteaba que la mente occidental en realidad era incapaz de entender el budismo. Our kind of religious conditioning from Christianity and Judaism made it very hard for us to grasp the idea of a religion without a God. Planteando que nuestros condicionamientos religiosos, católicos y cristianos nos imposibilitaban la posibilidad de entender la posibilidad de una religión sin un Dios. He also said that nobody in the West had really read widely enough to understand the breadth and depth of the Buddhist tradition. También planteó que nadie en Occidente había leído de budismo de manera suficientemente extensa como para entender la amplitud y la profundidad del budismo. When he visited the premises of the Buddhist Society, they were rather shocked to discover he was an 18-year-old. Y cuando llegó a las instalaciones de la sociedad budista, se quedaron impactados de ver que era un joven de 18 años. But there was no denying that he was onto something. He also, in that article, talked about the Bodhisattva ideal and the need to acknowledge the Buddhist iconography and ritual. Y bueno, no hay duda de que estaba diciendo algo relevante. En ese mismo artículo también hablaba del ideal del Bodhisattva y de la relevancia de incluir la iconografía budista y el ritual. He was already thinking beyond narrow schools. Ya estaba actuando más allá de una perspectiva reducida a escuelas. And already arguing that Buddhism has to be practiced
not just in the head, but in the heart and the guts. Y ya estaba argumentando que el budismo no se tenía que acercarse uno simplemente con la cabeza, sino con el corazón y pues con todo el ser. That article almost reads like a manifesto for Triratna. Y ese artículo prácticamente se lee como un manifiesto de Triratna. But in his life, there was a war, Pero en su vida lo que había era una guerra. and he was conscripted into the army, Y fue reclutado por el ejército. and to his amazement, he was sent to India, Y para su gran sorpresa lo mandaron a la India, the home of Buddhism. el hogar del budismo. The thing was, even though he was stationed in Delhi, and he looked around, he couldn't find any Buddhists to talk to. Y lo que pasó fue que a pesar de que estaba ahí en Delhi, buscaba y no encontraba a ningún otro budista con quien pudiera hablar. He did find one Buddhist community, but the doors were locked. There were robes drying on the lawn, on the grass outside, but he couldn't get in. Sí encontró un templo budista, pero estaba cerrado, y nada más veía como hábitos secándose y como que no encontraba a nadie. But he over the next few years, while stationed in the East, he met some Buddhists who did inspire him. But he once told me that many of the Buddhists he met almost put him off Buddhism. Y a lo largo de los años que estuvo ahí, sí encontró algunos budistas que lo inspiraron, pero me dijo personalmente que la mayoría de los practicantes con los que se encontró, más bien lo hacían como que lo alejaban del budismo. In fact, he spent a lot of his time while he was in the army, his free time, with Hindu swamis. Y de hecho, lo que hacía mucho en su tiempo libre mientras estaba en el ejército era pasar tiempo con swamis hindús. Because at least they practiced their religion. Porque por lo menos ellos practicaban su religión. But even though he was with Hindu swamis, he had this deep urge to become a Buddhist monk. Y a pesar de que estaba pasando el tiempo con swamis hindús, tenía esta necesidad intensa de convertirse en un monje budista. So when he left the army, along with a friend, an Indian friend that he got to know, they went to the south of India to catch a boat. Entonces, cuando dejó el ejército, junto con un amigo hindú, decidieron ir al sur de la India para subirse a un barco. They wanted to become monks in Sri Lanka. Querían convertirse en monjes en Sri Lanka. But in a fit of naive idealism, they burnt their passports. Pero en un momento de idealismo bastante ingenuo, habían quemado sus pasaportes. And so they were sent straight back to India. Entonces regresaron a la India. So for 2 years they wandered, sometimes stopping in places for a while and just meditating, but meeting Hindus, meeting different people. Y por algunos años lo que hicieron fue que estuvieron deambulando de un lugar a otro, quedándose en distintos lugares, conociendo a personas. But eventually they found their way to the north. Y eventualmente encontraron un camino hacia el norte. And they found a monk who would ordain them. Y encontraron un monje que estaría dispuesto a ordenarlos. So now Dennis was called Sangharakshita. Y entonces Dennis se convirtió en Sangharakshita. And for just a few months, really, he lived like a monk from that tradition, that Theravada tradition. Y por algunos meses vivió como un monje de esa tradición, de la escuela Theravada. He traveled in southern Nepal with the Nepali followers of the man who had ordained him. Viajó por el sur de Nepal con los seguidores nepalíes. And then he lived with a monk in Benares, a monk who was quite old and who was about to retire as a university professor. Y vivió en Benares con un monje que era un profesor de universidad que estaba por retirarse. But he loved living with the monk and studying Buddhist logic and Buddhist languages and so on. Y disfrutó profundamente vivir con este monje y estudiar lógica budista, idiomas budistas. But the monk was about to retire and decided to go on a pilgrimage and took Sangharakshita with him. Pero el monje estaba a punto de jubilarse y decidió ir a un peregrinaje al que invitó a Sangharakshita, se lo llevó. But they ended their journey after visiting the holy places in Bengal, in a town called Kalimpong. Y terminaron este viaje después de visitar distintos lugares en una
pequeña ciudad llamada Kalimpong, near the Tibetan border. cerca de la frontera con el Tíbet. And I always find this part of the story interesting. One day, the monk decided to go, and Sangharakshita found him sitting in a jeep about to leave. Y siempre encuentro esta parte de la historia interesante porque un día el monje decidió irse y Sangharakshita se encontró adentro de un jeep. I sometimes think that the old monk was finding this young, very keen monk a little exhausting. A veces me pregunto si este otro monje no pudiera estar encontrando a Sangharakshita, este monje muy idealista, un poco como que lo cansaba, intenso, un poco intenso. So as the jeep drove off, the monk said, "Stay here and work for Buddhism." Y mientras el jeep se iba, el monje le dijo, quédate aquí y trabaja por el bien del budismo. So there was Sangharakshita in his orange robes of a Theravada monk in a world of Tibetans, and he stayed for 14 years. Y allí estaba Sangharakshita con su hábito naranja de la tradición Theravada en una ciudad llena de tibetanos y se quedó 14 años. He spent 14 years working as a monk, teaching, offering rituals, doing what you do as a monk. Se quedó 14 años viviendo como un monje, realizando rituales, enseñando, haciendo las cosas que hace un monje. But he spent a lot of his time also with Tibetan lamas, receiving initiations and teaching from them. Y estuvo también pasando mucho tiempo con lamas tibetanos, recibiendo iniciaciones y enseñanzas de ellos. And also he spent time with a Chinese Chan follower. Y también pasó tiempo con un seguidor del Chan, un hombre chino. And also he would think deeply about the Dharma and about Buddhism. Y también reflexionaba profundamente sobre el Dharma y sobre el budismo. He himself was a sort of living combination of the old school and the Tibetan schools. Él mismo era una combinación viviente de las escuelas tradicionales, las tibetanas, chinas. You know, his mind was more and more outside of the schools and sects' identity. Su mente, de cierta manera, había ido más allá de la identidad con una sola escuela o una secta budista. He was profoundly committed to the core vision of the Dharma and saw these schools as ways in which it had expressed itself. Él estaba realmente comprometido con la esencia fundamental del Dharma y veía las escuelas como expresiones de esta. And he was very happy to practice in these slightly different ways, but to always asking himself, whatever it was, how does this teaching, this practice affect the spiritual life? Y él estaba muy contento de hacer prácticas diversas, siempre preguntándose cómo es que esta enseñanza afecta mi vida espiritual. At the age of 28, he wrote a substantial book called A Survey of Buddhism. A la edad de 28 escribió una obra bastante sustancial que fue una panorámica del budismo. Yes, he offered this panorama of the Buddhist schools while at the same time showing what their fundamental unity was. Y efectivamente lo que hizo fue ofrecer una panorámica de todas estas escuelas budistas y a la vez que compartían a un nivel fundamental. With those books and articles he would write for magazines, he became, a little bit well known. Y con estos artículos y libros que escribió se convirtió en alguien relativamente conocido. He could be critical of things that concerned him in the Buddhist tradition. Podía ser crítico con cosas que le preocupaban de la tradición budista. He was never afraid to speak his mind. Nunca tuvo miedo de decir lo que pensaba. And the word spread and people in England got to hear about him. Y bueno, como que se empezó a esparcir su presencia y las personas en Inglaterra escucharon de lo que estaba haciendo. So when in that tiny, tiny little Buddhist world of England there was some trouble, Y entonces cuando en ese mundo budista diminuto en Inglaterra surgió un problema, there was still hardly anyone in England practicing or talking about Buddhism, but the two organizations there fell out with each other. habían prácticamente muy pocas personas budistas y las dos organizaciones que estaban ahí tuvieron una pelea entre ellas. They had the bright idea of inviting Sangharakshita to England to bring harmony.
Y tuvieron esta idea brillante de invitar a Sangharakshita a Inglaterra para que les ayudara a restaurar la armonía. He didn't come immediately because by then he was also very involved with Dr. Bimla Ramji Ambedkar. No llegó inmediatamente porque en ese momento también estaba muy involucrado con el doctor Bimrao Ramji Ambedkar. For some years, he worked almost alone in trying to support the former untouchable Hindus in their conversion to Buddhism. Por algunos años estuvo trabajando prácticamente solo en apoyar a los anteriormente llamados intocables en su conversión al budismo. That is a big story, and I've written another book about that. I wouldn't say too much now. Esa es toda otra historia, que de hecho escribí un libro acerca de eso también, pero ahorita no voy a decir mucho al respecto. But what is important to say is that through working with Dr. Ambedkar, who was a lawyer, an activist, a politician, who eventually decided to bring his followers to Buddhism, Sangharakshita saw that the social implications of Buddhism. Lo que sí voy a decir es que al trabajar con el doctor Ambedkar, quien era un abogado, activista, político, que decidió usar el budismo como para una transformación social, Sangharakshita se dio cuenta de las implicaciones sociales del budismo. That the Buddhist practice could provide the core of a radical social revolution. Que las enseñanzas budistas podían ofrecer algo fundamental para una transformación social, una revolución social. So he came to England. Entonces llegó a Inglaterra. And even though he was installed in a Theravada monastery, vihara, Y a pesar de que estaba instalado en un monasterio, una vihara Theravada, he gave talks about Tibet, about Zen. He found ways of introducing people at the vihara to the whole side of Buddhism. daba pláticas sobre el Zen, sobre el budismo tibetano, y les ofrecía a las personas que estaban ahí una puerta a toda la tradición budista. For 2 years, he used the vihara, his platform at the vihara, and at the Buddhist society, that society from before, to try and give people a much broader sense of Buddhism and Buddhist practice. Y usó estos espacios de la vihara y de la sociedad budista para ofrecer a las personas una visión mucho más amplia y extendida de qué es la práctica budista. And people were upset. Y la gente se enojó. The people who paid for this vihara and who sponsored his journey, La gente que pagó para que él se quedara en la vihara y que patrocinaron su viaje, they'd known a little about him, but they expected a Theravada monk. sabían un poquito de él, pero pues esperaban que llegara un monje Theravada, With the robes and the bald hair and all the, just certain teachings. con el hábito, ¿no? Con la cabeza rapada, con enseñanzas específicas. But Sangharakshita was going into town, he was meeting bishops to talk about Christianity and Buddhism. Y Sangharakshita pues se iba a la ciudad, se encontraba con obispos para hablar del cristianismo, Giving all these talks on different areas of Buddhism, dando todas estas conferencias de áreas diferentes del budismo, even inventing models of his own, like the higher evolution. incluso inventando modelos propios como este de la evolución superior. He also developed a friendship with a younger man who the people assumed was a homosexual relationship. Y también desarrolló una amistad con un hombre más joven y las personas asumieron que era una relación homosexual. It was a very intense friendship, but it was not a sexual one, but people did assume it was. Sí era una amistad muy intensa, pero no era una relación sexual, sin embargo las personas asumieron que sí lo era. So Sangharakshita, who had spent now 2 years in England looking at the Western situation, was feeling excited by the possibilities for the Dharma. Y entonces Sangharakshita, después de pasar 2 años en Inglaterra y ver las posibilidades de expresar el Dharma ahí, estaba muy emocionado. He decided to go back to India for a visit to say goodbye to his teachers and friends in Kalimpong and then come and work here in the West. Y decidió ir a la India simplemente para despedirse de sus amigos y de sus maestros
para mudarse permanentemente a Inglaterra, al occidente. There was a slight problem in that he received a letter from the trustees of the Vihara saying, "Don't come back." Hubo un pequeño problemita que mientras estaba ahí recibió una carta de la junta de los directivos de la Vihara y le dijeron, no regreses. They were not going to support him in financing. Que ya no le iban a dar apoyo financiero o dónde quedarse. Actually, it was a relief for Sangharakshita to receive this letter. Y de hecho fue algo que, una fuente de alivio para Sangharakshita el recibir esta carta. Because now he felt morally free to start the kind of Buddhist movement that he had in mind. Porque ahora se sentía libre de poder empezar el tipo de budismo que él tenía en mente. And some of the people who he got to know in England were very keen to have him back, and they paid for him to come back and to look after him. Y algunas de las personas con las que había estado como compartiendo en Inglaterra querían que regresara y lo apoyaron financieramente para que lo hiciera. And already in his mind, Sangharakshita knew that he was going to try and establish an entirely new tradition within Buddhism. Y en su mente Sangharakshita ya era consciente de que iba a intentar establecer una orden budista totalmente diferente. He was not just coming back to establish a branch of some Eastern school or sect. No estaba pensando en regresar para comenzar una rama de alguna escuela budista específica. It was an astonishing ambition. Era una ambición tremenda, impresionante. I met Dada Rinpoche, the Lama that he was closest to during his time in Tibet. Yo conocí a Dardo Rinpoche, un lama con quien era muy cercano cuando estaba Bhante en Kalimpong. They had been close friends for 14 years, but Dado saw himself as Sangharakshita's teacher. Habían sido buenos amigos por 14 años, pero Dardo se veía como un maestro de Sangharakshita. But he had huge respect for Sangharakshita and love for him. Pero tenía un respeto y un cariño tremendo hacia él. We talked for 2 days, about 12 hours over 2 days. Hablamos 2 días seguidos, casi 12 horas en total. And I asked him at one point whether he thought that Tibetan Buddhism would be effective in the West. Y yo le pregunté en algún momento si él creía que el budismo tibetano iba a ser efectivo en Occidente. And he laughed. Y él se rió. Very kindly and gently, but he laughed. De manera amable y gentil, pero se rió. And he said, but Tibetan Buddhism is Tibetan. Y porque dijo, pero el budismo tibetano es tibetano. He said, we've been doing this for 1,000 years. Hemos estado haciendo esto por 1000 años. Even our alphabet came through our connection with Buddhism. Incluso nuestro alfabeto surgió a partir de nuestra relación con el budismo. He said, you cannot separate Tibetan culture from Tibetan Buddhism. Y dijo, no puedes separar la cultura tibetana del budismo tibetano. Our whole culture is a vehicle for the Dharma. Toda nuestra cultura es un vehículo para el Dharma. And then he said, that's what you've got to do in the West. Y después dijo, eso es lo que ustedes tienen que hacer en Occidente. That's what Sangharakshita has to do. And if I was younger, he said, I'd love to come and help him. Dijo, eso es lo que Sangharakshita tiene que hacer. Y si yo fuera más joven, me encantaría ir y ayudarlo. It's just, I guess, something I got myself from reading my book after I'd written it, was to just think, what was it like to be Sangharakshita at that moment? Creo que fue algo que a mí me pasó después de leer el libro y haberlo escrito. Me preguntaba, ¿cómo habrá sido ser Sangharakshita en ese momento? You know, we talk about the 3 jewels, of the 3 refuges of Buddhism, the ideal of enlightenment, the path and the truth that Buddhism tries to share, and the Sangha, the community of travelers along the Buddhist path. Hablamos de las 3 joyas o los 3 refugios, el Buda, el ideal de la iluminación, el Dharma, el camino o las enseñanzas, y la Sangha, la comunidad espiritual, los viajeros. Sangharakshita had to try and find ways of communicating these things in a new world, in a new language almost.
Sangharakshita tenía que encontrar una manera de comunicar esto en un mundo diferente, utilizando un lenguaje prácticamente nuevo. How do you communicate a religion that is rooted in the possibility of transcendence, but without bringing in God or the language of God and so on? ¿Cómo puedes comunicar una práctica espiritual basada en la posibilidad de trascendencia sin incluir una noción de Dios o una figura, una deidad? And the teachings of the Buddha, I mean, not just one book like the Bible, volumes upon volumes upon volumes from all these different schools and sects were beginning to come to the West, all of them, all at once. How do you select, interpret, curate that astonishing arrival? Y bueno, los libros que había en el budismo, a diferencia del catolicismo, no tienes solo la Biblia, sino que tienes volúmenes y volúmenes de distintos libros de distintas tradiciones. ¿Cómo seleccionas, encuentras lo importante o curas esta enseñanza? What words do you use? What metaphors do you use to try and communicate that spirit? ¿Qué palabras utilizas o qué metáforas utilizas para comunicar ese espíritu? And then the Sangha, do you just have monks, lay people? Y luego la sangha, ¿no? Que nada más tienes monjes y personas laicas. Was that going to work? Was begging for a living going to work in this new world? ¿Eso iba a funcionar? ¿El salir a mendigar por alimentos iba a funcionar en este mundo? And he wanted his followers to practice. Y él quería que sus seguidores practicaran. He didn't just want them to study and be head Buddhists. Y no quería que únicamente estudiaran, ¿no? Y fueran budistas nada más en sus reflexiones. There would be devotional practice, ritual, but what kind of devotion? What kind of ritual? Sabía que tenía que haber ritual y devoción, pero ¿qué tipos de rituales y qué tipo de devoción? It was the most astonishing creative challenge. Era un reto creativo avasallador. Just before I came to Mexico, I was one evening. I found on YouTube a film made of, I think he's Russian or Polish, a young man who skied down Mount Everest. Antes de venir a México, me vi una película de una persona, creo que rusa o polaca, que esquió el monte Everest hacia abajo. And he was alone. Y estaba totalmente solo. But he had a camera on there and drones filming. Pero tenía una cámara en su casco y drones filmando. But sometimes the drone would pull back from a shot of him on his skis, and then back and back and back and back. Y en algunos momentos un dron retrocedía y cambiaba de plano y se hacía para atrás, para atrás, para atrás. Until he just disappeared into this vast mountain. Hasta que prácticamente desaparecía, ¿no? En esta montaña gigantesca. And it made me think of Sangharakshita in relation to the vast Buddhist tradition that he was trying to, in some way, distill and bring to the West. Y me hizo pensar un poco en Sangharakshita, ¿no? Frente a esta vasta montaña de todo lo que es el budismo y el reto de destilar y encontrar qué iba a traer al occidente. And he was alone. Y también estaba solo. There was no other monk from the East or West even beginning to think like that. No habían otros monjes, ya sea de Oriente o Occidente, pensando en esos términos. The ones who were coming, were bringing their tradition and with its scriptures and even its architecture and its images. So, los que lo estaban haciendo eran personas que estaban intentando traer su tradición con su arquitectura, con sus imágenes, su cultura. But nevertheless, Sangharakshita was determined that was how he was going to work, and so he began. Y sin embargo, Sangharakshita estaba determinado en que así era como quería trabajar, y entonces empezó. In a tiny little room in a basement in London. En un cuarto diminuto, en un sótano de Londres. Mindfulness of breathing, Metabhavana. Atención plena en la respiración, Metabhavana. He devised our sevenfold puja. Diseñó y estructuró nuestra puya de las 7 etapas. And decided, yes, we would chant refuges and precepts and an English translation for us. Y decidió que sí, vamos a cantar los refugios y preceptos con una traducción en inglés. And so on. Y así. And people came. Y las personas llegaron. Not many at first. En un principio no llegaron muchos. But gradually a few people came and they started to get involved. Pero poco a poco las personas
llegaron y se involucraron gradualmente. And he'd organise retreats Organizaba retiros where people got to go deeper and to meet each other. donde las personas podían profundizar y conocerse unos a otros. And then, after just 1 year, he ordained some people and created what's known as the Western Buddhist Order, but we now know as Triratna Buddhist Order. Y después de un año tomó a cierto número de personas y los ordenó, creando lo que en ese momento fue la Orden Budista Occidental, que hoy conocemos como Triratna. So this was 1968, but it was a fragile beginning. When I arrived to hear Sangharakshita give a talk in 1970, still only 30 or 40 people in the room. Pero era un movimiento, una orden frágil todavía. Cuando yo llegué en 1970 y Sangharakshita daba una conferencia, habían 30 personas, 40 personas. But we would hear his talks, we would have question and answer sessions. Escuchamos la conferencia, teníamos preguntas y respuestas. It was magic. Era algo mágico. His capacity to bring to life the Dharma and somehow to weave into it Western philosophy, Western literature, history, and so on. Su capacidad de traer a la vida el Dharma y de cierta manera también introducir filosofía occidental, poesía. It was just every time, every other week we would have these sessions, and it was a treat. Entonces cada 15 días teníamos estas sesiones y era un verdadero regalo. And so we stayed around. Entonces pues nos quedamos. We went on retreats. Fuimos a retiros. We asked for ordination. Pedimos ordenación. And 1973, 74 in particular, it was as if a new generation of people, of about 20 of us, who kind of knew what we were doing. Y en 1973, 74 fue como si una nueva generación llegara de 20 personas que sabían lo que estábamos haciendo. Sabíamos. But even immediately after my ordination, we moved into a room where the 24 of us, that was the order, sat with Sangharakshita, and we spent 2 days. Inmediatamente después de mi ordenación nos reunimos 24 miembros de la orden, esa era toda la orden, y platicamos por 2 días seguidos con Sangharakshita. And we talked about our practice, about retreats, about how our practice would develop. Hablamos de nuestra práctica, de los retiros, de cómo se estaba desarrollando nuestra vida espiritual. But more than that, he started to say, you do realize that what I'm doing is not just me in this building teaching you. This has got to move beyond. Pero principalmente algo que nos decía era que si nos dábamos cuenta de que esto no se trataba nada más de mí y ustedes ahorita, sino que es algo que se puede mover y expandir. He asked us to be ready to teach, even to consider opening centers in other cities in England. Nos pedía que consideráramos la posibilidad de enseñar, incluso la opción de abrir otros centros en Inglaterra. We even sort of almost laughing thought of going to other countries. Incluso hasta nos reíamos, ¿no?, con esa idea de ir a otros países. And so, over the following years, we started to do that. We started to teach. We opened new centers. We opened retreat centers, and so on. Y con el paso de los años, pues fue lo que hicimos. Abrimos nuevos centros de retiros en distintas partes. And Sangharakshita would watch. He would be in the background watching, giving advice, mentoring us. Y Sangharakshita estaba un poco ahí tras bambalinas, viendo, aconsejándonos, respaldándonos. And as we did what we were doing, he was watching, and he was always developing, trying to share the principles underlying what we were doing. Y mientras hacíamos esto y Sangharakshita observaba, siempre estaba intentando resaltar los principios detrás de lo que estábamos haciendo. And through the lectures he gave or the seminars he ran, he would clarify who we were and what we were, what Triratna is. Y a través de las conferencias que daba, los seminarios que realizábamos, clarificaba qué era Triratna, qué era lo que queríamos hacer. That our order would be neither monastic nor lay. Que nuestra orden no iba a ser ni monástica ni laica. That men and women would have equal status in our order. It was open to everyone.
que hombres y mujeres iban a tener un estatus idéntico y que estaba abierto a quien fuera. When we started living together in communities, mainly to save money, he would start talking about spiritual friendship and how that could work in our communities. Cuando empezamos a vivir juntos en comunidades, principalmente para ahorrar dinero, Sangharakshita introducía la idea de amistad espiritual y de cómo podíamos relacionarnos unos con otros. And the same when we started working together. Y lo mismo cuando empezamos a trabajar juntos. Opening restaurants or whole food shops and so on. Abrir restaurantes o tiendas orgánicas.